SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. La mia mente ha preso el volo, un pensiero uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte, fanali bianchi nella. No os olvidéis de la hospitalidad, de ser amables con los que lleguen a vuestra casa. No olvidéis acoger extranjeros, pues algunos han recibido, hospedado a ángeles sin saberlo. Es uno de los últimos mensajes que dejó el Papa Francisco, es una cita bíblica del libro de los Hebreos, que recoge la Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, María Velasco, en su nueva obra. Dimmi ragazzo solo dove vai, perché tanto dolore. Bienvenidas, bienvenidos a La Hora Extra, toda una declaración de amor, la de este episodio, a la cultura, a la literatura, a las artes que nos tienden puentes al otro, a la otredad. Y empezamos con la carta de amor más larga jamás escrita, Orlando, de Virginia Woolf. Porque nace como esto, o sea, Virginia Woolf estaba profundamente enamorada de Vita, que también era escritora, y Vita perdió su castillo por una ley de progenitura. Entonces, por ser mujer, pues le quitaron el castillo y se lo dieron a su primo. Entonces compartió con Virginia, vivió todo este dolor, y entonces Virginia dijo, bueno, yo voy a, si me permites, escribiré a Orlando, y contaba esto, ¿no? Y había muchos personajes y muchas de las formas que ellas utilizaban en sus cartas de amor que se revierten en la novela, ¿no? Y sí, la novela está cruzada, atravesada, por eso es una absoluta declaración de amor, por eso es tan bella, pero no solo por el amor hacia la persona que tengo enfrente, ¿no? Sino por el amor a mí misma. Y esto me encanta de Virginia y por eso la considero tan libre, ¿no? Y también tan moderna, ¿no? Porque ella, no sé, desde su privilegio, porque ella pudo sacar a Orlando a la luz, porque lo hizo dentro de su propia editorial. Marta Pazos, que hace un año nos presentaba su Juana de Arco, ha adaptado este texto junto a Gabriel Calderón, todo un maestro en clásicos. Que lo pasamos tan bien en el público, haciendo el público juntos para la Comedia Nacional de Montevideo el año pasado, que teníamos muchas ganas de continuar, ¿no? Y entonces pues también fue muy fácil y muy natural, porque veníamos, claro, el público también es un espectáculo que habla de la identidad, que habla de la entraña, que fue escrito también entre 1929 y 1931, entonces está históricamente dentro de esa época también, había muchas conexiones. Orlando es bello, pero también una extraña masa de melancolía. Dice que se siente como una mezcla rara, una materia impura de indolencia, pasión, amor y soledad. ¿Cómo es Orlando, este personaje que se ilusionaba y desilusionaba de hombres y mujeres? Un ser muy conectado consigo mismo y muy sabio a la vez, que aprendiz de todo, y está extremadamente presente, ¿no? Está muy presente, aunque su entorno lo pueda percibir como ausente, y es un personaje bueno, es maravilloso, está tan bien escrito, está tan bien construido, que es fascinante, ¿no? Porque además a través de Orlando pasan 400 años de historia y lleva otro ritmo, otra cadencia, ¿no? Le pasa la vida al lado a veces con diferentes velocidades. Viene la época del viento, ¿no? Viene la rapidez, y él sigue estando, ella sigue estando muy conectado, ¿no? Consigo mismo. Entonces a mí esto me fascina mucho, porque nosotros en nuestro presente vivimos en un tiempo que lo que
está haciendo es precisamente desconectarnos, ¿no? Desconectarnos las unas de las otras y desconectarnos también dentro de nosotras mismas. Entonces, encontrar un personaje que fue escrito en 1928 que traiga esto me parece muy, muy bello y muy interesante, me inspira mucho. Orlando es el primer personaje no binario o trans de la literatura y la obra es un viaje por el tiempo y por el sexo y el género, un constructo social, dice Marta Pazos. Sí, es el primer personaje no binario, ¿no? Y que también sufre esta transformación, ¿no? Todos estamos todo el tiempo transformándonos, ¿no? Yo no soy la misma que hace 20 años, mi cuerpo literalmente no tiene una célula, ¿no? Y hay personas cuya transformación es más como, sí, comporta un proceso más complejo y a lo mejor a los ojos de los demás más contundente, ¿no? Pero la persona es la misma, ¿no? Hay una frase preciosa de Virginia que dice, cuando está en Istambul, Orlando, en el medio de una revolución, se queda dormido y se levanta y tiene un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces se mira al espejo y dice, un cuerpo diferente, la misma persona, solo el sexo es diferente. Y para mí es esto, ¿no? Lo que pasa que es, para la persona es esto, para la construcción de la identidad, que es una construcción social, es un proceso muchísimo más complejo y que hay que atender. Y sobre todo para mí, después de lo que está pasando con la llegada al poder nuevamente de Trump, hay que atender esto, ¿no? O sea, no puede ser que hay personas que estén en sus procesos y de repente le estén sacando hormonas, que las estén echando de sus puestos de trabajo o que les estén retirando pues de competiciones deportivas, ¿no? O sea, no sé, es como tener derechos conquistados y de repente involucionar. Orlando se había transformado en una mujer, era inútil negarlo, pero en todo lo demás, Orlando era el mismo que había sido. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. ¿Necesitamos más Orlandos en el mundo o es mal momento para los Orlandos en el mundo? Es el mejor momento. O sea, fue escrita hace 100 años. Hay que leerla, o sea, es muy importante que estemos conectadas con el legado, es muy importante que tengamos memoria. Solo volviendo atrás, conectando los puntos hacia atrás, es que podemos entender nuestro presente y podemos activar desde el pensamiento crítico y escribir las páginas de nuestro futuro. Solamente así. Si estamos desmemoriadas, si no nos acordamos, entonces van a manipularnos, ¿no? Pero el pasado nos ayuda mucho, ¿no? Y por eso también voy a buscar textos que han sido escritos antes y también en momentos de la historia, porque claro, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, que también era pura vanguardia, era muy abstracto, o sea, era un momento de la historia muy rico, ¿no? Y entonces, ¿por qué de repente viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como atentas a esto, no demos nada por hecho, ¿no? Hay que celebrar, pero también no hay que dejar de cuidar nuestros derechos. No sé, yo pienso en mi madre, que le tenía que pedir permiso a mi padre para abrir una cartilla, por ejemplo, ¿no? O para ir a votar. Es que esto fue hace un cuarto de hora, ¿no? Y de repente nos parece que la historia va muy rápido, ya se encarga el presente, ¿no? Y cómo está montado ahora la sociedad occidental para que vayamos muy rápido y estemos muy distraídas. Por eso Orlando, vuelvo ahí, ¿no? Está tan... Dicen dentro de la novela, tenía el mal de la naturaleza, porque estaba muy conectada con la naturaleza, ¿no? Y observar, hacerse que formamos parte de, ¿no? Apelar al eco y no al ego, pues me parece que es el camino a seguir, es lo que nos va a proporcionar una evolución mucho más orgánica y mucho más respetuosa y mucho más en red, ¿no? Abril Zamora, cuéntame todas las cosas del mundo. Bienvenida a La Hora Extra. Qué bonito, amor, qué bonita presentación. Muchas gracias. Abril interpreta a Virginia Woolf en Orlando, de Marta Pazos y Gabriel Calderón. ¿Cuál era tu relación con la escritora hasta ahora? ¿Quieres saber la verdad más absoluta? Total, siempre.
mi relación era cero, ¿vale? O sea, siempre me ha interesado muchísimo y yo soy esa persona que de pronto no soy una gran lectora, al revés, soy un... He aprendido a abrazarlo, quiero decir, he leído muy pocos libros a lo largo de mi vida, he escrito algunos, pero he leído muy poco porque nunca encuentro el momento y porque yo soy lectora de manga y cosas así, y tengo algunos libros que me encantan y acumulo muchos libros porque me encanta tenerlos, pero luego me cuesta mucho leerlos. Entonces, tengo un montón de libros de Virginia y no había leído ninguno hasta ahora, ¿vale? O sea, qué desastre. Entonces, cuando me llamaron para esto, me hizo muchísima ilusión porque me puse las pilas y entonces hinqué los codos y me sé de pe a pa todas sus cosas y ahora me encanta y me hace muy feliz poder interpretarla porque noto muchísima conexión, no desde un lugar místico, sino desde un lugar como especial. No sé muy bien cómo decírtelo, la verdad. Me decía Marta Pazos... ¿Qué te decía? Me decía, yo quería una Virginia Woolf que solamente Abril me podía dar, una Virginia Woolf así muy Tilda Swinton. ¿Cómo dirías que es tu Virginia Woolf y cómo has preparado a este personaje? Todo el proceso de creación del espectáculo ha sido un regalo para mí, porque me ha reconectado con la Abril de 18 años que empezó a estudiar teatro de una manera más profesional. Yo siempre quise dedicarme al teatro y empecé a hacerlo como extraescolar con 13, pero a los 18 fue cuando dije, me quiero dedicar a esto, y cuando alternaba mis trabajos de reponedora, de dependienta, de camarera, con mis estudios de teatro, ¿no? Entonces, poco a poco, a lo largo de mi recorrido profesional, he ido perdiendo por el camino esa capacidad de juego que tenía antes, donde todo se ha vuelto mucho más cerebral, me juzgo mucho más, me boicoteo mucho más y dejo los mandos a el síndrome de la impostora y tal. Y Marta me ha reconectado con mi yo de 18 que experimentaba desde el juego sin ningún tipo de juicio. Entonces, desde ahí ha salido Virginia, sin plantearme muy bien lo que estaba haciendo, sino estando muy al servicio de la obra, del texto y de los pequeños momentos en los que participa el personaje dentro de la función. Y ha sido un regalo. Creo que tiene mucho de mí, pero porque es muy fácil empatizar con Virginia, con el momento en el que estaba y con esa tortura de creadora que creo que compartimos todas las personas que nos dedicamos a esto, la verdad. Es un libro feminista, es una patada al patriarcado. Las mujeres no nacemos ni castas, ni ataviadas, ni elegantes, ni perfumadas. Me piden parecer, contener, sostener, simular. ¿Acaso el éxtasis de un hombre no es el mismo éxtasis que el de una mujer? Se pregunta Orlando. ¿Cómo conecta este texto de hace 100 años con los feminismos de hoy? Amor, mira cómo estamos en este momento en el que estamos, que yo muchas veces después de los ensayos me he ido a casa y le he dejado un mensaje a Marta para decirle qué importante es hacer este texto ahora, qué importante es hablar de este tipo de cosas, qué importante es dar esta visión del género, ¿no? Tan alejado de estereotipos y defendiendo este tipo de feminismo en un momento en el que, como bien sabes, estas últimas semanas han sido muy trágicas para las personas del colectivo al que yo pertenezco, del colectivo trans, ¿sabes? Pues la no definición, o sea, esto que ha pasado ahora en Reino Unido, lo que está pasando en Estados Unidos, el asesinato de esta muchacha a la que rompieron los brazos y las piernas y la tiraron al río. Entonces, el teatro es cultura, pero también es una bofetada política, y creo que tenemos que aprovechar estos momentos para hablar de este tipo de cosas, y creo que algo que se escribió hace tantísimo tiempo está escrito desde un lugar que es totalmente vigente, y por eso creo que a todas las personas que estamos ahí nos da mucho orgullo poder levantar la voz en un teatro como este, tan sumamente grande, y dar un golpe en la mesa con el texto de Virginia, que creo que es súper, súper, súper vigente. Hay algo muy bonito porque, como sabes, el personaje de Orlando transita en mitad de... No estoy haciendo spoiler de la obra, ¿vale? Hombre, por favor. Todo el mundo lo sabe, y lo hace de una manera tan fácil, sin ningún tipo de conflicto y tal, que es algo a lo que yo aspiro que lleguemos como sociedad, ¿sabes? Que el hecho de ser no sea trágico, ¿no? Y no te puedan torturar por simplemente el hecho de existir, ¿no? Yo siempre he intentado, como persona trans, de enseñar un lado positivo de este tipo de cosas, y ha llegado un momento en el que se me hace muy cuesta arriba, ¿sabes? Igual me estoy desviando de la conversación, pero no lo puedo evitar. Siempre he dicho, ¿no?, en muchas entrevistas, recibo un montón de mensajes de padres y madres, de niños y niñas trans, diciendo qué guay verte ocupando espacios, siendo feliz con tu trabajo y tal. Y me encanta siempre mostrar esa realidad, pero todas las otras realidades tan oscuras, tan complejas y tan complicadas están eclipsando todo lo demás, y se hace muy duro en muchos momentos levantarte y ver todo tipo de noticias tan terribles, ¿no? Por eso creo que es importante hacer esta obra en este momento.
Claro, te iba a preguntar por todo esto un poquito más adelante, pero ya que me lo dejas ya que lo saco, en bandeja, es inevitable, claro, amor. Tengo ahí varias preguntas sobre las que quería profundizar un poco. No hacemos ningún spoiler si decimos que Orlando es el primer personaje o de los primeros personajes no binario o trans de la literatura. Emprende un viaje, se transforma en una mujer, era inútil negarlo, pero en todo lo demás Orlando era el mismo que había sido. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. Efectivamente, te lo sabes bien. Hombre, cariño, claro, sí. Claro. Y nos decía precisamente eso Marta. En el momento en el que se está rechazando todo lo identitario, que se están alejando incluso las compañías que habían sido tan inclusivas y cercanas a lo LGTB y a todo lo que suene woke, este es el momento ideal de hacer un Orlando y de reivindicar textos como este. ¿Te da miedo el mundo en el que vivimos? Es la primera pregunta. ¿Necesitamos más Orlandos? ¿Transformar esta historia de odio y de violencia desde el amor? Me da miedo el mundo en el que vivimos. Creo que nunca lo digo en voz alta, me emociona un poco incluso decirlo, por lo que te decía antes, de que siempre me he ocupado de mostrar el lado bueno de las cosas y de decir, no pasa nada con esto, wow, y he evitado decir cosas como la violencia que siento todos los días por simplemente el hecho de existir, la violencia que siento cuando entro en el baño que me toca o cómo me mira la gente, la violencia que recibo cuando me monto en un taxi y alguien me habla en masculino, esa violencia que recibo todos los días y que siempre me he tragado para mí porque he pensado que era interesante hablar desde el lado positivo de las cosas, pero es que ha llegado un momento en el que está tan presente en mi día a día ese tipo de rechazo que ya me parece muy muy complicado mirar hacia otro lado. Entonces lo único que puedo hacer desde mi posición es poder hablar de ello, poder reivindicarlo, poder dar un golpe en la mesa desde mi trabajo, ¿no? Como creadora también, ¿no? De intentar hacer una ficción que sea lo más inclusiva. Nos queda mucho camino y no solo me refiero a las personas del colectivo, ¿no? Quiero decir que hay que hablar de este tipo de cosas y hay otros pequeños colectivos que también están muy ninguneados en el mundo del teatro y creo que es el momento de levantar la voz, no solo desde las personas que vivimos este rechazo en el día a día, sino de las personas que están empatizando con esto, porque hoy nos ha tocado a las personas trans, pero como bien sabes, mañana les tocará a otras personas y a otras y a otras, entonces es aterrador, me da muchísimo miedo. ¿Y no estás cansada? Lo pregunto por lo siguiente. Dice la reina, todo el mundo quiere amar, todo el mundo quiere ser amado. Y me recordaba unas palabras que recogíamos en la última hora extra de Roberta Marrero, que dejó por escrito, yo no quería luchar ni ser valiente, ni un ejemplo, ni una lección. Yo solo quería amar y ser amada. No sé si entiendes tu carrera, tu profesión, tu vida, no solo profesional, sino también personal, como un acto de resistencia, de lucha, de atacar nuestra época, que se dice en este Orlando, pero si a lo mejor eso es una necesidad impuesta, si estás cansada de tener que estar reivindicando. Me encanta la pregunta y me encanta que hablemos de esto y también son cosas de las que no suelo hablar, porque yo soy una persona que si a mí me llaman de una entrevista para hablar puramente de transexualidad, no voy, claro. Porque creo que es importante ver a personas trans hablando de otro tipo de temas, como por ejemplo ahora sale el tema, es un momento, y yo he sido yo quien lo he sacado perfectamente, y quiero decir, cuando me llaman para una entrevista para hablar de cine o de teatro, acabo hablando de ello porque es necesario hablar de ello, pero me gusta mucho poder llenar espacios donde la transexualidad no sea el centro. Lo que pasa es que estamos en unas semanas en la que yo me estoy planteando todo este tipo de cosas y en la que estoy muy cansada. Muy cansada, solo quiero estar tranquila, ¿no? Lo decía Carla Antonelli en un vídeo que se ha hecho súper viral, ¿no? De dejarnos en paz, dejarnos tranquilos, por favor, ¿no? Yo solo quiero vivir, solo quiero estar tranquila. Yo me olvido de que soy una persona trans. Es la sociedad la que se encarga de recordármelo todo el rato. Y aprovecho el micro que tengo delante, la posición que tengo para ocupar estos espacios, pero en muchos momentos es agotador porque soy muchas otras cosas, ¿sabes? Y me encanta poder llevar la etiqueta detrás. Me encanta ser la actriz trans, la directora trans y tal, pero a veces es agotador, pero es necesario porque es importante que una niña que está viendo este corte de vídeo que subimos a Instagram vea a una persona trans hablando de teatro para que ella piense, hey, es un mundo complicado, pero yo puedo dedicarme a lo que realmente quiera. Entonces yo siempre me agarro a eso, porque la lucha que hacemos es una lucha que yo ya no la hago para mí, yo la hago para todas las personas que vienen detrás, ¿sabes? Es más, esta mañana cuando venía del taxi pensaba, hay algo que cuando yo sufría bullying cuando era pequeña, que
que llegado hasta las alturas de 44 años me decepciona mucho, que es que siempre pensaba cuando se metían conmigo en el colegio, en el instituto, pensaba, esto cuando seas mayor no te pasará, ¿sabes? Llegará un momento en el que esto como adulta no te pasará y me decepciona mucho de pronto amanecer con mensajes, con gente que te insulta en redes sociales o con el rechazo que vives socialmente, ¿no? Porque me da la sensación que hemos fallado como sociedad y lo único que puedo hacer desde aquí es intentar pelear para que las niñas y niños trans que vienen por detrás lo tengan un poquito más fácil de como lo hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces voy a luchar con uñas y dientes con lo que tengo y lo que tengo es mi trabajo, entonces ¿cómo no me voy a embarcar en un proyecto como este que es tan sumamente necesario en este momento, ¿no? Tengo una última pregunta, ¿eh? Puedes preguntarme todo lo que quieras, amor. Has dicho que habías visto la peli de Orlando. Entiendo que no te referías, o sí, a la de Paul B. Preciado. No. Vale, pues él hizo una adaptación de cine muy bonita también. Está guay, hay que verla. Está guay, hay que verla, la tienes en Filming, es maravillosa, se la recomendamos a todos. Y él decía, claro, yo le agradezco mucho a Virginia que haya creado este personaje, pero ser trans es mucho más duro y mucho más difícil que este texto tan bello y poético. Y entonces que le generaba cierto conflicto el Orlando de Virginia, también por ser un aristócrata. ¿Te ha generado a ti algún conflicto el Orlando de Virginia Woolf? No me ha generado ningún conflicto, era un aristócrata. Cariño, la gente que podía escribir antes era la gente que tenía dinero, la gente que estaba posicionada, entonces hablaban de lo que conocían y yo eso lo entiendo. No, al revés, porque yo creo que tiene algo como un poco utópico, porque al fin y al cabo es una carta de amor que escribe hasta a Vita y habla, la frase que has dicho antes, su cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. ¿Por qué modificaba su porvenir? Porque al ser una mujer le iban a pasar otras cosas bastante terribles porque sus derechos iban a ser otros y eso es algo bastante trágico. Pero a mí me gusta pensar en lo utópico que hay dentro del texto. Ojalá fuera tan fácil como eso. Ya amanecemos todos los días con noticias súper terroríficas en torno al tema y creo que es bonito imaginar una sociedad y un mundo donde cada uno pueda ser lo que es sin necesidad de explicaciones y sin necesidad de que nadie se meta con esa vida, ¿no? Hay este vídeo se ha hecho tan viral también, pero que me encanta, de la Verne Cox, que es una actriz a la que yo pongo voz en castellano además, que dice que si no puedes comprar unos huevos, si no puedes pagar el alquiler, si no puedes comprar una casa, no tiene que ver con las personas trans. Somos un 1% y todo el mundo nos tiene en el punto de mira en este momento cuando deberían estar mirando a otros lugares, ¿no? Creo que eso sería maravilloso, ¿no? Pelear para conseguir otras cosas, no para quitarles derechos a unas personas que no te han hecho absolutamente nada, que simplemente están existiendo. Yo voy a seguir existiendo. La gente me hagan cambiar el DNI y ponga otra cosa, lo que sea, voy a seguir siendo yo, le pese a quien le pese, amor. Gracias por existir, amor. Es un texto muy bello y muy poético. Tengo aquí un par de preguntas. No sé si la belleza y la poesía distraen. Es decir, tú que has trabajado con gente muy joven y muy bella. Y muy bella, si sientes que a lo mejor este texto está un poco elevado para las nuevas generaciones de hoy. Si les va a costar aterrizarlo. No, mira, te soy sincera, cuando me pasaron la novela Orlando, que yo no la había leído, me parecía un hueso. Los primeros capítulos no podía entrar, no entendía nada. Le gusta a la Virginia, una descripción que pa' qué. Claro. Me costaba mucho entrar, pero de pronto me quedé atrapada. Y es bonito ver las cosas bellas. Nos pasamos el día viendo basura, diciendo cosas negativas y es bonito poder disfrutar y regodearse en lo poético y en lo bello. Y Marta, que es muy lista, aparte de hacer un elenco molón y un equipo molón, tiene una visión muy personal, pero muy fresca. Entonces, animo a la gente joven que piensen que Orlando puede ser un hueso a que vengan al teatro porque creo que está hecho desde un lugar para todos los públicos, que creo que es lo que tiene que hacer el teatro público en realidad, coger textos y girarlos para que sean sugerentes para todo el mundo, ¿no? O sea, que tengan un mensaje, que sean necesarios y que lleguen a todo el mundo. Creo que es muy poco snob la función, por decirlo de alguna manera, que muchas veces parece que el teatro está hecho para unos eruditos y ya está, y creo que hablamos de algo tan sumamente universal como el género, o como el amor, o como un montón de cosas, y creo que es muy fácil poder empatizar con ello, la verdad. Tienes las dos entrevistas en vídeo en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es María Velasco,
Haz el amor y no horas extra. Bienvenida a la hora extra un año y después. No la declaración de la renta también. Total. Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos. Se titula El poema de amor escénico que has escrito y que estrenas en Nave 10 Matadero. El amor es antitrama, escribes en este texto. ¿Qué es el amor? ¿Es el amor como canta Maciel? ¿Cómo definirías tú al amor? ¿Cómo es el amor a partir de los 40? El amor es un misterio, ¿no? Me haces una pregunta muy trampa y muy difícil de responder. Y justamente estamos en una época que se lleva muy mal con el misterio, ¿no? La economía se lleva mal con el misterio, la practicidad se lleva mal con el misterio, la seguridad, el confort se llevan mal con el misterio. Entonces esta obra habla del amor y habla de cómo yo he sido fulminada por el amor cuando ya me creía de vuelta del amor a los 40 años. Pero más allá de eso habla también del amor, en términos casi de revolución personal y revolución social, ¿no? Porque hoy en día hablar del amor, o sea, no solo hay que reinventarlo, como decía Rimbaud, hay que defenderlo. Lo normal es sentirse indigno de amar, escribes en el autoprólogo. La obra está protagonizada por Maricel Álvarez. He cumplido los 40, dice, los aniversarios siempre hablan de la fugacidad de la vida. No hace mucho me separé, soy autónoma y siempre tengo miedo a no llegar a fin de mes, a eso y a no morir de muerte natural. ¿Son esos también tus miedos? ¿Cuánto de autoficción hay en esta obra? Hay muchísimo de autoficción. Me gusta decir que es autoficción y a la vez ciencia ficción, ¿no? Porque el amor se compara a un objeto no identificado, a un ovni, y a una experiencia sobrenatural. Pero todas esas líneas me representan y no dejan de ser una confesión, ¿no? También en la obra yo decía, no podemos dejar de hablar de estos sentimientos del amor, pero desde una perspectiva de clase, ¿no? Qué difícil es amar cuando uno está precarizado y cuando casi toda la energía, ¿no?, se nos va en la supervivencia, o qué difícil es amar sin una vivienda digna, ¿no?, sin un lugar en el que hacer el amor. Entonces realmente es una obra que, aunque tiene el amor como tema central, está atravesada por muchas otras temáticas. Llegaba sola a la edad media, edad oscura y de superstición de mi vida, leo. La separación es un duelo sin muerto. No hay a quien enterrar, a quien quemar, no hay órganos que donar para que otros sigan, mal que nos pese, viviendo, escribes. ¿Este texto nace fruto de la crisis de los 40 o de un desamor? Pues diría que de ambas, ¿no? Por una parte los 40 se nos insiste, se nos envían señales desde el audiovisual, desde la publicidad, donde pareciera que uno ya sale de cierto mercado, ¿no?, de cierto mercado de lo relacional. Entonces está unido, ¿no? Uno empieza a sufrir también más una violencia estética, ¿no? A partir de los 40 es como que ya se siente fuera, ¿no?, de esos modelos, de esos íconos que nos rodean. Y sin embargo, bueno, para mí ha sido una edad muy feliz. Lo comparo con la Edad Media, también con la Edad Media en términos históricos, por esa ciudad, por esa edad oscura, esa edad misteriosa, ¿no?, pero también por una época más abierta a lo trascendental. Te criaste en los 90, como tantas niñas privadas de libertad por el miedo al lobo feroz, que es lo que nos contabas con Primera Sangre hace un año, a todos esos hombres que raptaban, que violaban, que secuestraban a niñas, y a cómo desde los medios de comunicación se le daba un trato muy amarillista, muy sensacionalista, ¿no? Aquí también en esta obra hablas de educación sexual y de amor. ¿Cómo era ese amor romántico de los 90, que también nos influyó mucho por la televisión y sobre todo por el cine, esas películas de amor? ¿Hemos conseguido desmontar el amor romántico o estamos volviendo al amor romántico? Yo creo que estamos en ello. Citaba a Rimbaud el reinventar el amor, y que es una herencia muy pesada y muy difícil de deconstruir. El amor romántico y todo el amor tóxico también, ¿no?, que ese concepto enmascara, ¿no? Y creo que sigue siendo el 99,9% de las ficciones, por ejemplo, nos hablan de ese amor romántico, y obviamente también de un amor muy heteronormativo, ¿no? Yo creo que hoy en día la calle y lo que sucede en las calles es mucho más diverso y más plural que lo que está recogiendo
el escaparate ficcional, ¿no? Tenemos en nuestra generación el chat, las apps de citas, el sexting, el ghosting, el zombing. ¿De cuánta realidad nos protegen los anglicismos? Bueno, nos reímos mucho de esto en la obra, ¿no? Porque al final casi todas, no me voy a generalizar, pero hemos pasado por las aplicaciones de citas diciendo que era un experimento sociológico, ¿no? Aunque solo fuera por la curiosidad. Y lo mismo, pues estas aplicaciones al final nos damos cuenta que hay gente muy perversa detrás y casi todos son hombres blancos heterosexuales, ¿no? Y que al final todos nos intentamos producir de una manera más o menos homogénea, ¿no? Intentamos crear nuestro propio selfie más o menos atractivo, reducir los defectos con un par de filtros, crear relaciones convenientes y que no sean demasiado molestas. Entonces, claro, es una mercantilización brutal, ¿no? Es como que pasáramos todos por la máquina de montaje. Y justamente un libro que me inspiró muchísimo en esta obra, de Alain Badiou, El elogio del amor, empieza con este filósofo perplejo por la campaña de Mythic, ¿no? Él ve la campaña de Mythic en Francia y dice, claro, es que esto habla de un amor asegurado a todo riesgo, ¿no? Dice, enamórate sin caer enamorado, ¿no? Reduciendo el riesgo. Y él dice, no, desde la filosofía tenemos que decir que el amor es riesgo y es aventura y es exponerse, ¿no? O sea, este amor sin muertos, como la guerra sin muertos, no existe. El desamor era el germen de mi generación, escribes, antidepresivos, fentanilo. Vivimos hoy desencantados de todo y con todo, sin mucha esperanza. A mí me gusta utilizar la palabra, o sea, estamos deserotizados, ¿no? Tenemos muy poca fe en que haya otros mundos posibles. Por eso también me apetecía hacer una utopía, ¿no? Y hablar del amor como una de las grandes utopías. Del amor de dos, pero también ir más allá de un amor de dos, ¿no? De cómo poder reerotizar de nuevo las relaciones. Porque cuando tenemos tan poca esperanza, tenemos tan poca energía para el cambio, porque todo nos lo dejamos en redes, la protesta es en redes, el amor es a golpe de emojis, de corazones y de caritas con besos en redes, perdemos una energía extraordinaria para la intimidad física y para la reunión. Make love great again es el lema que necesitamos. Hay que defender más el amor y también la ternura, que es distinto al amor en este mundo de crueldad, de odio, de miedo. ¿Cómo se hace eso? No tengo la respuesta. Sí que en la obra utilizamos esta archiconocida frase de Beckett, que era fracasa otra vez, fracasa mejor para amar. A mí a los 40 me resultaba muy fácil ser escéptica y casi, como otras amigas que están en esta generación o incluso con más años, ¿no? Decir, bueno, estoy de vuelta el callo también que te han ido generando otras relaciones. Y sin embargo, para mí el otro, la alteridad, o sea, la gente sigue siendo una sorpresa. No me identifico en nada con los artistas o con las artistas que tienen una cierta sociopatía, que tienen una cierta misantropía. Yo adoro a la gente y siempre cuanto más diferente mejor. Me sigue sorprendiendo la gente, me hace caer los palos del sombrajo. Y para mí el amor tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con entrar en contacto con alteridades, con otros que vienen como a romperte los esquemas. Claro, porque la obra no solamente habla del amor de pareja, sino que habla de precisamente ese otro, esa alteridad, ese extraterrestre, ese espalda mojada, ese que es diferente, ese que viene, como estamos viendo, y es lo que pasa, a cambiar todas nuestras percepciones, nuestra normatividad, nuestra forma de vivir y de entender el mundo. ¿Nos gobierna el miedo? ¿Es esa herramienta del fascismo, el miedo al otro? El miedo al otro siempre ha sido una fuente de xenofobia, de aporofobia, esta idea como chauvinista de que mi tierra es la mejor, la tuya una mierda, ¿no? Que al final trasluce una ignorancia brutal, pero sobre todo también un miedo brutal, diría, ¿no? Entonces, justamente para mí, la metáfora por excelencia de esa otredad ante la cual nos pone el amor era el alien, ¿no? Era el extraterrestre, porque eso es una extranjería máxima ya, ¿no? Curiosamente, una palabra que también se ha utilizado como en el ámbito anglosajón, especialmente en Estados Unidos,
para definir al migrante, ¿no? Una palabra fuerte, porque al final, como se dice ahora desde la antropología, las razas son un invento. O sea, amigo, todos, no, en última instancia todos venimos de África, que decía Galeano. Entonces, justamente el alien me servía para hablar de este sentimiento que a veces nos despierta la extranjería, que puede ser a veces de ese temor, de ese miedo que conduce a lo peor, conduce al fascismo, conduce a los totalitarismos, pero también justamente de algo que podría tener que ver con el exotismo, con la curiosidad, con la aventura y el riesgo que supone cualquier relación que nos saca de nuestro espacio de confort. Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va. Toda la entrevista con María Velasco en vídeo en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Suscríbete. Se me va. Nos vamos con Kamel Daoud, premio Goncourt 2024 por Uríes, novela en la que el escritor franco-argelino nos muestra el durísimo retrato de las víctimas silenciadas de la guerra civil en Argelia. Con él ha conversado Raquel García. La guerra civil en Argelia comenzó en 1990, la llaman la década negra, y se calcula que hubo entre 150.000 y 200.000 víctimas, aunque nunca ha habido confirmación oficial. De hecho, las leyes del país prohíben hablar de aquellos años. Cuando era joven era un poco ingenuo, un poco tonto, porque era muy joven y pensaba que la guerra era un artículo, pensaba que era una ficción. Tardé 20 años en entender que era una realidad. Cuando estás dentro ves las cosas de manera distinta. Es Kamel Daoud, escritor franco-argelino, criticado y polémico por su visión del colonialismo. Amenazado de muerte, tuvo que huir de Argelia hace año y medio. Su última novela, Uríes, galardonada con el premio Goncourt, tiene prohibida la distribución en su país. Es un libro que se está leyendo mucho, no es que no se lea, es un libro que está prohibido. Los libros más leídos son los libros prohibidos, está pirateado y circula clandestinamente. Uríes cuenta la historia de Aube, una mujer que se queda sin voz después de ser degollada por extremistas durante los años del conflicto, una doble víctima del silencio impuesto en el país. No se puede hablar de reconciliación si hay silencio. Tiene que haber palabra, tiene que haber una petición de perdón y tiene que haber justicia. Solo en ese caso puede haber reconciliación. Si hay justicia, si se habla de ello, si hay un relato de lo que ha sucedido. Aquí no ha habido reconciliación, sino un deal político entre dos partes que se han puesto de acuerdo para gobernar, pero sin que haya ideología o valores de por medio. La novela es un ejercicio de memoria cruel y despiadado, como aquella guerra civil que enfrentó a Argelia, un relato sobre el duelo y la identidad, una denuncia sobre el papel de la mujer en la sociedad argelina y una profunda reflexión sobre la religión, esa que en nombre de Dios es capaz de acabar con la vida del otro. Durante la guerra civil se dejó de degollar corderos porque era una imagen siniestra que recordaba el mal que hacían los islamistas. Desde pequeño estaba fascinado por él, por el mito de Abraham, el mito bíblico de Abraham. No entendía cómo un padre es capaz de degollar a su hijo. Es un mito que aparece en este libro porque es el ejemplo de cómo los padres son capaces de degollar a sus hijos para salvar una fe, una creencia. Es el gran problema del mundo árabe, que quieren salvar a Dios sacrificando a sus hijos, y yo prefiero lo contrario. Dice Daoud que escribir esta novela no ha sido para él un acto político, sino algo profundo y personal, con el que buscaba encontrar la felicidad después de la guerra. Denunciado por una víctima que le acusa de haberse apropiado sin consentimiento de su historia, Daoud no cree que haya siquiera atisbos de reconciliación en su país, una situación que ha empeorado en los últimos años. La represión y la prisión son terribles, son cosas que aquí no se saben, pero es terrible. Desde hace 2 años, sobre todo, ahora se habla de esto porque el escritor Walem Sansal está en la cárcel, pero cada semana detienen a jóvenes, sobre todo jóvenes que aparecen en TikTok o en las redes sociales. 15 por semana, muchísimos jóvenes que son detenidos porque han bailado, por ejemplo, en TikTok con el velo y entonces los detienen. Son penas muy grandes de cárcel, de 5 años, incluso de 10. He aguantado lo que he podido, pero ya no conseguía escribir porque me daba miedo. Este libro está escrito en Francia en estos 18 meses. Empecé a escribirlo en París. Es muy difícil encontrar la verdad en una guerra, asegura Daoud, pero Argelia tiene que buscar la paz. La tragedia del país es que los criminales nunca hayan sido castigados y que el primer condenado por esa guerra civil haya sido él, un escritor. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.